Bienvenidos de nuevo a Egipto al Descubierto. Hoy vamos a hablar de unos esquivos personajes, los Semsuhor, que formaron parte de la historia del Antiguo Egipto y que tal vez gracias a ellos fue la civilización más extraordinaria de la antigüedad. No olvides suscribirte al canal y comparte, pues me ayuda mucho a seguir buscando misterios. Activa la campanita para estar al tanto de las nuevas publicaciones y ya sin más, vámonos a Egipto. Se conocen como textos de las pirámides, una colección de textos religiosos grabados en los muros interiores de las pirámides de Reyes a partir de la quinta dinastía. El himno 306 de los textos de las pirámides, hallados en las de Unas, Merenre y Pepi II, dice así: Vienen a ti los dioses, las almas de Pe, los dioses, las almas de Negen, los dioses que están en el cielo y los dioses que están en la tierra. Son mencionados por primera vez en los textos de las pirámides y posteriormente en los textos de los sarcófagos y en el libro de los muertos, refiriéndose a los antepasados de los reyes del Antiguo Egipto del período predinástico. En estos mismos textos se refieren a ellos como los brillantes o los resplandecientes. También son denominados almas de Pe y Negen y aparecen normalmente en grupos de 6, 3 con cabeza de halcón y 3 con cabeza de chacal. Estos predecesores eran importantísimos para los faraones egipcios, quienes se referían a ellos en muchas inscripciones. Incluso los faraones cushitas de la dinastía 26, hacia el 750 a.C. aproximadamente, se describían como descendientes de las almas de Pe y Negen, por lo que la existencia de estos predecesores estuvo presente entre los egipcios durante muchísimo tiempo. ¿Son estos personajes los fundadores de Egipto, gobernando antes de la primera dinastía? Este es un tema que resulta muy difícil de datar, aunque sí podemos decir que la civilización del Antiguo Egipto sería un ejemplo de generación espontánea muy entre comillas. Este dato es importante, pues es uno de los más grandes misterios de Egipto. Cómo surgió de repente una cultura con un sistema complejo de escritura totalmente desarrollado y con unos altísimos conocimientos en matemáticas o arquitectura que paradójicamente fue involucionando con el paso del tiempo. Si se encontraban en un periodo de crecimiento y desarrollo, ¿cómo fueron capaces de construir las pirámides y, lo que es más asombroso, orientadas perfectamente a Sirio y al cinturón de Orión? Gaston Maspero, el gran egiptólogo francés, se preguntaba: ¿de dónde salieron los antiguos egipcios? ¿Cuál fue el verdadero origen de su religión y de sus textos? Por mucho que se intente, es totalmente imposible contestar a esto. De hecho, estas preguntas que se hace Maspero no agradan especialmente a la comunidad egiptológica. Fueron un pueblo que pasaron de ser cazadores-recolectores a construir la esfinge o las pirámides en un abrir y cerrar de ojos, y creo que podemos decirlo casi textualmente: nada ocurre de 0 a 100 o por arte de magia. Según las crónicas egipcias, al comienzo de los tiempos, los gobernantes de Egipto fueron pasando de uno a otro en sucesión ininterrumpida a lo largo de 13.900 años. Algunos autores antiguos, como Eusebio por ejemplo, creían que un número de años tan desmesurado se debía a que los egipcios llamaban año a lo que el resto de los mortales denominaban mes lunar. Eso es incierto, pues la medición del tiempo la tenían perfectamente controlada y leyendo textos o viendo relieves se puede diferenciar perfectamente cuando hablan de un mes y cuando hablan de un año. En cualquier caso, si hacemos el recuento de años que refiere Manetón, por ejemplo, me daría igual el resultado. Da igual que hayan reinado durante 10.000 años o durante 10.000 meses. Reinaron, que es lo que ellos mismos nos han contado, es lo que nos ocupa, y además en Egipto absolutamente nada se hacía al azar. Los sacerdotes distinguían claramente 2 rangos de reyes de Egipto: los humanos, que habían gobernado el país desde hacía unos 11.000 años, y los dioses, que no solo gobernaron físicamente Egipto durante un periodo mucho mayor, sino que lo hicieron mezclándose con aparente naturalidad entre los habitantes del país del Nilo. Realmente no sabemos quiénes fueron.
pero durante toda la historia de Egipto aparecen junto al rey, que era la personificación de Horus al ser coronado, protegiéndole tanto en la vida como en la muerte y en el papel de ancestros. Como he dicho anteriormente, la primera mención que tenemos de estos esquivos personajes, los Sensuhor, aparece en los textos de las pirámides, pero las dos fuentes más concretas y más claras son el Canon de Turín, papiro fechado en la dinastía XVIII, y la lista de reyes legendarios de Abidos, que se encuentra frente a la famosísima lista real del reinado de Ramsés II. Para los egiptólogos, estas dos listas carecen de interés histórico en la parte que afecta a los supuestos dioses, pues se trata de mitología. En el Canon de Turín, la relación de los gobernantes mencionados es asombrosamente precisa y muy detallada. Los periodos de los reinados están consignados por años, meses e incluso días, lo que da idea de la minuciosidad de sus autores. En este caso, está claro que no se trata de un recuento de comida para los trabajadores o cualquier otro tema administrativo, sino que es una lista real donde no cabe especulación. No se puede adjudicar a un compendio de recetas mágicas o de exaltación al rey, por ejemplo. Es una lista totalmente veraz. Diferencia totalmente las dos listas. En una están los reyes físicos y la otra se remonta a un extraño periodo de tiempo en el que dioses, semidioses y reyes legendarios gobernaron Egipto. En una de sus columnas se puede leer: Venerable Sensuhor, 13.420 años. Antes de Sensuhor, 23.220 años. Total, 36.620 años. Este papiro fue traducido por Gardiner en 1959, aceptando su cronología de manera oficial, pero a raíz de un estudio realizado en 2008, se ha reinterpretado este documento añadiendo nuevos fragmentos que nos han descubierto el término Zep-Tepi, un tiempo mítico previo a las primeras dinastías faraónicas en el que al parecer los semidioses y Sensuhor rigieron el país del Nilo, es decir, el tiempo primero. Esta lista de gobernantes los sitúa en el Valle del Nilo, pero no comenzando por Narmer o Menes hace 5.000 años, sino hace 11.000, fecha que fue reafirmada por Manetón, que tras la petición de Ptolomeo II Filadelfo de realizar una lista completa de quienes habían reinado en Egipto, accedió a infinidad de documentos, entregando finalmente la lista al faraón, que coincide plenamente con el Canon de Turín. En cuanto a la lista de Abidos, volvemos al mismo problema. Es mundialmente famosa por su impresionante lista de reyes, desde la primera dinastía hasta el propio Ramsés II. Pero esta lista real no es de la que queremos hablar, es de la lista que se encuentra justo en el muro del frente. Ahí encontramos una nueva lista real, pero con los nombres de estos dioses, semidioses y Sensuhor que menciona el Canon de Turín. Este muro no está muy documentado, pues para la mayoría de los expertos forma parte de la mitología, por lo que no es computable. En líneas generales, se dice que es más una función de culto que una fuente histórica, por lo que se pasa por alto sin mayor interés. Pero no solo encontramos referencias en las listas de Abidos o el Canon de Turín, tenemos una valiosísima fuente en los historiadores clásicos. Según Manetón, el primer rey humano de Egipto fue Menes en el 3100 a.C. Otros historiadores, como Eusebio de Cesarea o Flavio Josefo, lo dan por verdadero y le dan un tiempo total de reinado de unos 36.000 años. Manetón establecía 4 dinastías anteriores a Menes, 2 de dioses, una de semidioses y una cuarta de transición, adjudicando el origen de la civilización egipcia al gobierno de 7 grandes dioses: Petach, Ra, Shu, Geb, Osiris, Set y Horus, que permanecieron en el poder durante 12.300 años. A continuación, gobernó una segunda dinastía encabezada por Tot e integrada por 12 faraones divinos, tras los cuales ascendieron al poder 30 semidioses, generalmente identificados con los Sensuhor y simbolizados por halcones, y estos gobernaron el país durante 6.000 años. Tras estos personajes, siempre según Manetón, se produjo un periodo de caos hasta que finalmente Menes encauzó la situación y logró la unificación de Egipto.
Igualmente Heródoto, el llamado padre de la historia, se refiere a lo que los sacerdotes tebanos le mostraron: 345 estatuas que parecían ser dioses. Sorprendentemente, estos sacerdotes le aclararon que no se trataba de dioses, sino que cada estatua simbolizaba cada una de las generaciones de quienes les precedieron, hasta completar 11.340 años de gobierno de los hombres, subrayando esto último, gobierno de los hombres, y aclarando que antes de estos hombres, los dioses eran quienes reinaban en Egipto, morando y conversando entre los mortales y teniendo siempre cada uno de ellos un imperio soberano. Aparte de los grandes historiadores, se han encontrado barcas egipcias pintadas en el Sáhara. El único momento en el que hubo grandes lagos y ríos en el Sáhara fue del 10.000 al 6.000 a.C., constituyendo una nueva prueba de que la antigüedad egipcia es mayor que la oficial. Hay dos opciones: o es cierto que fueron dioses y hablaríamos ciertamente de mitología, o antes de los primeros faraones existió otra humanidad, una especie de civilización madre altamente evolucionada desde el punto de vista tecnológico y probablemente espiritual, y los antiguos egipcios reconocían expresamente su existencia y gobierno en las tierras del Nilo. Hemos hablado de los textos en que se mencionan estos personajes, pero hay dos que no son escritos. Uno es la paleta de Narmer, y otro es un curioso relieve predinástico en el que aparece el jeroglífico Hut, en plural, que significa templo y que posteriormente se conoció como Hat-Hor, con un halcón en su interior, que sería el nombre de Horus. Este último fragmento representa el retrato de un personaje toscamente modelado en relieve y hallado por Flinders Petrie en un primitivo templo de Abidos, y algunos investigadores, como el egiptólogo francés Émile Amelino, cree que pertenece a uno de los primeros habitantes de Egipto. Se conoce a esta pieza como el azulejo Tera-Neter, y Amelino dijo que podía pertenecer al llamado pueblo Anu, que también se menciona en los textos de las pirámides. Estos pobladores Anu, al parecer, conocían todos los oficios necesarios, y Amelino afirma que el nombre original de Heliópolis es Anu. De hecho, el jeroglífico que representa a Heliópolis es Iunu. Podríamos estar contemplando a uno de los primeros seguidores de Horus, pero con cabeza humana. Vamos ahora a otra famosísima pieza, que es la paleta de Narmer. Por ambos lados, y en un tamaño más pequeño que el rey, aparece un extraño personaje acompañado de una estrella, que podría ser Sirio, y porta unas extrañas sandalias y lo que parece ser un amuleto que recuerda mucho a los misteriosos bolsos sumerios de los que no se tiene ninguna explicación. Este personaje es identificado como uno de los seguidores de Horus, pero no tiene cabeza de chacal o de halcón, sino que tiene cabeza y cuerpo humano. Asimismo, en la parte superior derecha sí aparece la imagen de un halcón posándose sobre unas plantas. Vamos a ver ahora algunos lugares en los que aparecen. Templo de Edfu, transportando a Horus, no al rey, en un palanquín. Son 6 figuras antropomorfas, 3 con cabeza de halcón y 3 con cabeza de chacal, como hemos dicho al principio. En el templo de Abidos hay otro relieve, pero en esta ocasión no transportan a Horus, sino al rey. Tumba de Ramsés I, en la que el rey es acompañado y protegido por las almas de Pe y Negen. Techo del templo de Dendera. Es un espectacular relieve en el que se puede ver a cada lado del rey las 6 figuras de todos los Ensujor. Tumba de Pavasa, en Asasir. Fue sirviente de Nitocris, hija del faraón Psamético I de la 26 dinastía. Maspegó concluyó que el pueblo que elaboró aquel sofisticado corpus de creencias ya estaba establecido en Egipto mucho antes de la primera dinastía, diciendo: si queremos entender su religión y sus textos, debemos ponernos en las mentes de quienes las instituyeron hace más de 7.000 años. La egiptología aceptó que la cronología establecida por el papiro es correcta, pero solo de Narmer en adelante. Lo anterior, en cambio, no era historia, sino mitología. Así, el canon real de Turín es histórico solo hasta donde les conviene. El resto, lo que no pueden confirmar,
ni aceptar desde su lógica es legendario. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si todo lo que se cuenta en ese papiro fuera rigurosamente cierto? No es verdad que apenas haya datos de estos personajes como hemos visto. No solo los antiguos egipcios nos hablaron profusamente de ellos, sino que los grandes autores clásicos los incluyen en sus cronologías también como habitantes del antiguo Egipto. Si eran dioses y por tanto mitología, ¿por qué no se ha hecho también una lista y cronología con otros tantos dioses, creadores y demiurgos? Porque claramente no eran dioses, tal como ellos entendían en el papel de Dios, sino como seres reales que formaron parte de su historia, enseñando lo que sabían y haciendo nacer una cultura que no ha sido igualada jamás por ninguna otra. La gran pregunta es, ¿de dónde provienen los Shem-Suhor? ¿Dónde adquirieron todos los conocimientos que les permitieron construir y hacer florecer Egipto en tiempos tan lejanos? Solo contemplando las pirámides, la Esfinge o el Osirion, por ejemplo, algo nos dice que la cronología sobre la historia de la humanidad está equivocada y ese paso cultural de 0 a 100 en un suspiro tiene alguna explicación. Si se ha reconocido la antigüedad de Göbekli Tepe en Turquía en unos 10 o 11.000 años, ¿por qué no se hace también en Egipto? ¿Por qué no se plantea por lo menos que tal vez sí hubo una civilización mucho más antigua y sabia? Creo que es magnífico conocer, pero lo es aún más reconocer.